días. Hola. Bueno. Normal. Bien, espero que al final no estén normal. Antes de empezar, ¿alguien me recuerda, por favor, cuál es el silencio? ¿Cómo es la norma del silencio? ¿Así? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando alguien levanta la mano así? ¿Cómo? No escuché. Hacer silencio, levantar la mano y cerrar el puño y hacer silencio. Sí. La otra norma que quiero que recordemos es la de no hacer ataques personales, ¿no? Aquí podemos discutir, podemos estar en desacuerdo, podemos tener opiniones muy distintas, pero vamos a tratar de no tener ataques personales. ¿Sí? Bien, entonces quiero empezar pidiéndoles a cada uno que recuerden una situación en la que se hayan sentido como excluidos o se hayan burlado de ustedes por alguna característica muy personal de ustedes. ¿Sí? Entonces, por algo que en realidad no puedan cambiar. Creo que quizás todos podemos pensar en una situación así, donde se burlaron de nosotros o nos excluyeron por algo. ¿Quieren que yo cuente una? ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, esta es un poquito penosa, pero bueno, invitándolos a ustedes a que ustedes también piensen en situaciones similares. Quiero contarles de algo que me pasó cuando yo estaba en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio, y creo que la mayoría de ustedes, las personas que me conocen, no han escuchado esta historia. Yo tuve una posibilidad de hacer un intercambio en Estados Unidos, me gané una beca para estar un año, el último año de colegio, lo pasé en un colegio en Estados Unidos. Y eso fue bien retador, y fue difícil, y tuve la situación típica que uno ve en las películas, de uno salir con el almuerzo, con la bandeja del almuerzo y decir ¿y dónde me siento? Y ir recorriendo la cafetería y nada, y como ver la gente como que se voltea y no lo dejan sentar a uno. Ese tipo de situaciones me pasó varias veces. Y bueno, en algún momento ya estaba como cogiendo más confianza y me invitaron a fiestas. Y me acuerdo una fiesta, una rumba, que era con grupo musical, con grupo de rock. Y entonces yo siempre he sido muy rockero y me encantó, y entonces me fui allá y estaba en primera fila allí y estaba brincando y bailando hasta que me di cuenta que las dos chicas más populares del colegio se estaban riendo. Y después me di cuenta que se estaban riendo y estaban diciendo que yo bailaba como Menudo, como el grupo Menudo. Y entonces, primero no les entendí lo que decían y después lo repitieron y dijeron que yo me parecía a Menudo y que bailaba como Menudo. Yo siento, muchos años después, como que pienso que me hubiera podido sentir bien, que estaba bailando como Ricky Martin. ¿Sí? Pero en ese momento me sentí terrible, dejé bailar y me sentí como excluido, y era la fiesta más chévere en la que había estado hasta ese momento. Entonces, bueno, después la situación mejoró y pues nunca volví a estar con ellas, pero tuve otro grupo que me aceptó muy bien. Entonces yo quiero que ustedes piensen en una situación así y con la persona que están al lado piensen en ¿qué pasó? Si se acuerdan de algo, ¿qué pasó? Y sobre todo me interesa cómo se sintieron, ¿sí? Y por favor que no sea normal. Ya, con la persona que está al lado, si porfa pueden hablar de eso. Sí, con uno por allá y otro por allá.
Muchas gracias. ¿Alguien quisiera compartir la historia? ¿O alguien autoriza a la persona que está al lado para compartir su historia? ¿Algún valiente, alguna valiente? ¿Sí? Buenos días, me llamo Javier Hernández y pues la experiencia que compartí era que más o menos de sexto para abajo era un poco obeso y pues yo notaba que los chicos eran como muy creativos para hacer ofensas, me decían Michelin, me decían llantitas, sí, eran muy creativos, eran muy interesantes los niños en esa época y pues no sé, crecí, mi grasa se estiró y pues, pues esa experiencia me ayudó como a aceptar las diferencias, pues yo no entendía por qué se burlaban de mí, pero pues no sé, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien por allá? ¿Quién se anima? Allá atrás hay uno. Sí. Hay dos. Santi. Buenos días, mi nombre es María Valenzuela y aquí mi compañera me compartió una que puede ser pues tal vez característica, bueno, pero ella me cuenta que cuando era chiquita le gustaba bailar, le gustaba mucho el baile y al paso a la adolescencia pues crecieron sus caderas y le gustaba el ballet, pero la profesora y sus amigas se burlaban pues porque decían que una niña que bailaba ballet pues no podía tener caderas ni ser tallas pues mayores. ¿Qué pasó? Pues que se retiró del ballet y quedó el ballet hasta ahí. Ay, qué triste. Sí. Allá atrás, gracias por compartir. Allá atrás había otra. ¿Acá? Buenos días, soy Jorge Eduardo Victorino. Estando yo en grado noveno, ingresé a otro colegio, más o menos para esta época, una salida pedagógica a una laguna cercana a Bogotá. Y yo me sentía de un grupo de compañeros de noveno. Y en un momento dado el bus paró, bajamos a mirar pues el panorama. Y en ese grupo uno de los chicos dijo, vamos a tomarnos una foto. Y yo todo emocionado, pues claro, me fui a poner al lado y me dijeron, no, tú no. Entonces quedé como si me hubieran tirado por el abismo, la barriga, el estómago me hacía burbujitas. Y pues nada, me devolví, me subí al bus y hasta ahí llegó el sentirme parte de ese grupo de compañeros. Muchas gracias. Gracias. Creo que la última. Sí, es particular porque pasé de primaria a bachillerato en grado sexto. Entonces había una chica que me gustaba desde primaria, ¿sí? 2 años antes. Entonces ya se sentía uno más grande. Entonces le dije, bueno, como comillas, como dicen los chicos, le pedí el cuadre, ¿sí?
Y no, ella me dijo que no. Bueno, eso fue con esquela, con tarjetica y todo, ¿no? Esas de 1000 pesitos y todo, ¿sí? Y ella me dijo que no. Me quedé con la pregunta de por qué no, y al otro día me di cuenta, y era porque se había ido con mi amigo. ¿Sabía qué? Con mi amigo. Bueno, muchas gracias por todas las historias. Yo lo que quiero ahora es que retomemos una historia que hemos estado leyendo todas estas semanas, ¿sí? Que ustedes seguramente conocen. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama ella? ¿Y él? Bien, listo. Muy bien. Estamos justamente leyendo el segundo libro de ellos, ¿sí? Y estos personajes son muy importantes en ese libro. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Draco Malfoy y ellos dos, sus amigos, sí. ¿Cómo se llaman? A ver, alguien tiene que acordarse cómo se llaman. Draco, Crabbe y Goyle. ¿Y qué tienen en las manos? No son palos, no son cualquier, son escobas. Son escobas muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? ¿Para jugar qué? Alguien lo dijo por aquí. Quidditch. Y, a ver, quiero que levanten la mano sinceramente quienes conocen las reglas del Quidditch. ¿Quiénes saben qué es el Quidditch y cómo funciona? ¿Qué es Quidditch? Más o menos. Entonces, ¿alguien puede recordar cómo de qué se trata el Quidditch? Atrapar la snitch. ¿Y la snitch es qué? Es una pelota, bueno, no es una pelotita ¿Es dorada una pelotica? que tiene alitas, vuela, el buscador, el cazador, no me acuerdo. ¿Qué vuela? Y entonces si vuela, ¿cómo la voy a atrapar? Hay un Obvio, volando en la escoba. ¿Sí? Entonces las escobas son para volar y el Quidditch es un juego que es volando, ¿sí? Y hay algunas escobas que son muy buenas, otras que son malitas, ¿sí? Entonces no sé si se acuerdan, pero el papá de Draco Malfoy les acaba de comprar escobas nuevas a todos. Entonces ellos están, a todos los del grupo de Draco Malfoy, ¿sí? A todos los de este grupo, ¿alguien sabe cómo se llama esa casa? Slytherin, exacto. Entonces, en esa casa están todos orgullosos porque ahorita tienen escobas nuevas que vuelan muy rápido y entonces, pues probablemente van a demostrarle a los demás lo rápido que vuelan y probablemente pueden tener una gran ventaja en la siguiente competencia de Quidditch. Estos de acá, ¿en qué grupo están? ¿En qué casa están? En Gryffindor. Grandes enemigos opositores. Listo, entonces quiero que, casualmente está el libro por acá. Entonces, y casualmente está en la página en que íbamos. Quiero que me ayuden a leer. Entonces, a ver, les ubico un poquito en qué íbamos. Íbamos en que ellos están muy orgullosos con sus nuevas escobas y quieren hacer un entrenamiento, quieren entrenar en el lugar donde entrenan todos. Pero entonces llegan los de Gryffindor y el lugar está ocupado, ¿sí? Y ahí vamos. Entonces, si alguien me ayuda. Por acá. Aquí donde dice Ron y Hermione. Ron y Hermione cruzaban el césped para enterarse de qué pasaba. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Ron a Harry. ¿Por qué no jugáis? ¿Y qué está haciendo ese aquí? Mira a Malfoy, vestido con su túnica del equipo de Quidditch y Slytherin. Soy el nuevo buscador de Slytherin, Weasley, dijo Malfoy, una petulancia. Estamos admirando las escobas que mi padre ha comprado para todo el equipo. Ron miró. Entonces, una aclaración. Él
ahora es el nuevo buscador del equipo de Slytherin. Buscador es justamente el que tiene que encontrar la snitch. Y es el rol más importante de todos. Él no estaba en el equipo y ahora, gracias a que el papá le donó las escobas al grupo, le dieron el puesto de buscador. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? ¿Puede seguir? Ron miró boquiabierto las 7 soberbias escobas que tenía delante. Son buenas, ¿eh? Miró Malfoy con sorna. Pero quizás el equipo de Gryffindor puede conseguir oro y comprar también escobas nuevas. Perdón, ¿alguien sabe qué es sorna? Miro con sorna, ¿qué quiere decir sorna? Como con burla, ironía, ¿sí? Con cierta petulancia también ahí. Sí, sí. Podríais subastar la barredora 5. Cualquier museo pujaría por ellas. El equipo Slytherin estalló de risa. Pero en el equipo Gryffindor nadie ha tenido que comprar su acceso, observó Hermione agudamente. Perdón, ¿puedes repetir esa frase? Entonces, allí Hermione, ¿qué es lo que dice? ¿Puedes repetir lo que dice ella? Pero en el equipo de Gryffindor nadie ha tenido que comprar su acceso. ¿Se entendieron lo que quiere decir allí? ¿Sí? ¿Qué está queriendo decir? Si tu papá te pagó las escobas, por eso es que estás aquí. En nuestro equipo eso no pasa. En nuestro equipo estamos por mérito, no por tener un papá rico. ¿Sí? Sí, por favor. Todos entraron por su valía. Del rostro de Malfoy se borró su mirada petulante. Nadie ha pedido tu opinión, asquerosa sangre sucia. Espetó Perdona él. ahí, perdona ahí. ¿Qué fue lo que dijo? Asquerosa sangre sucia. ¿Qué quiere decir eso? De baja estirpe, que no es hija de magos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes seguir, por favor? Harry comprendió enseguida lo que había dicho Malfoy. Era algo realmente grave, porque sus palabras provocaron de repente una reacción tumultuosa. Flint tuvo que ponerse rápidamente delante de Malfoy para evitar que Fred y George saltaran sobre él. Alicia gritó: ¿Cómo te atreves? Y Ron se metió la mano en la túnica y, sacando su varita mágica, amenazó: pagarás por esto, Malfoy. Perdón, un momento. Entonces, ¿todos entienden la situación? Bien, entonces Draco le dijo a Hermione asquerosa sangre sucia. ¿Sí? Y Harry nunca había escuchado ese término. Pero al escucharlo y al ver la reacción de todos los demás y al ver que los hermanos de Ron salieron como a pegarle a Ron, y al ver toda esa reacción se dio cuenta que era algo grave. Yo quiero como hacerles algunas preguntas. Ya me respondieron eso, ¿qué quiere decir sangre sucia en el Harry Potter? ¿Por qué es tan ofensivo? ¿Sí? Entonces, quiero que lo hablen con la persona de al lado y que hablen de estas dos preguntas. Primero, ¿por qué es tan ofensivo? Y segundo, si hay ofensas hoy en día que sean similares. ¿Sí? Y ya seguimos en la discusión. Con la persona de al lado, por favor, pueden hablar de eso.
Les voy a hacer una pregunta más. La pregunta es, si ustedes fueran Hermione, Ron y Harry, que están allí viendo esto, ¿qué podrían hacer para responder de una manera asertiva a Malfoy? O sea, están en la situación. Él acaba de decir algo muy, muy ofensivo allí. Están mirando esto. Ahí ya saltaron los hermanos de Ron a pegarle a Malfoy, pero no los detuvieron. Entonces, ¿qué podrían hacer? Y fíjense que la pregunta es, ¿qué podrían hacer que fuera asertivo? Aquí les iba a hacer esta pregunta, pero aquí ya está la respuesta. Entonces, asertivo, piensen en asertivo como una manera firme de defender mis derechos o defender los derechos de alguien. Es una manera firme de decir, no, esto no está bien, ¿sí? Pero que no sea agresiva. ¿Ok? Entonces, quiero que se concentren en esta pregunta, específicamente, si ustedes fueran ellos, ¿qué podrían hacer en ese momento que sea asertivo? Y háblenlo con la persona de al lado, siguen allí. Sí. En complemento con lo que está acaba de decir, porque éramos la pareja de conversación, es que esa respuesta fue muy interesante porque es, oye, sí, yo sé que tú me estás diciendo esto, sangre sucia, porque yo te dije que te han comprado pues la entrada a ser el que va a buscar la espera. Pero pues reconozcamos que sí, que nos tratamos mal y que yo ni soy sangre sucia y tú también tienes méritos. Entonces como reconocer esa situación y tratar de
de ofrecernos la disculpa del caso y decir, me siento mal, sé que te hice sentir mal y no nos sigamos haciendo sentir mal. Sí. Ok, bien, sucede que... ¿Tú eres quién? ¿Quién eres? Yo soy Alexander, soy docente de filosofía del Colegio Las Margaritas. Gracias. No, la pregunta era si ibas a ejemplificar. Ya, en la escena. Dumbledore. No, mentiras, Dumbledore no está ahí. Digamos que soy un observador de la escena. Otro compañero. Listo. Sucede que quería ejemplificar porque en el Colegio de las Margaritas se está pasando, o bueno, se intentó hacer un brote de xenofobia. Soy el orgulloso padrino de la mejor ahijada, es una venezolana. Y en algún momento, en un grado particular, se empezó a generar este fenómeno de decir venecos, ustedes no. Pero fue en el mismo ¿De qué grado estás hablando? Grado sexto. Sí, pero entonces en el mismo grado donde se dio una solución totalmente asertiva y muy firme en respuesta y la dieron los mismos chicos. Uno de los muchachos se levantó y dijo muy estudiante venezolano, aquí todos somos estudiantes. Fue tajante y se solucionó el problema. Perdón. Perfecto, muchas gracias. Qué bien, qué buen ejemplo. ¿Algunos otros? Sí. Aquí conversábamos con Alexandra también como la importancia, por un lado, de que ojalá también las niñas medien. Una de las cosas que hemos aprendido contigo es que las niñas el tono de voz, como hacer todo esto, esta defensa, es que no hay una sangre sucia, todas las sangres son iguales, ¿no? Y hacer esto de manera también con un tono de voz firme y fuerte. Gracias. ¿Sigue? Yo pienso que se podría validar, entiendo que estás molesto en este momento, validar la emoción, pero para poder seguir conversando pienso que debemos hacerlo de una manera respetuosa, si no, pues no vamos a llegar a un término amable entre las dos partes. Sí, en el caso de nuestro grupo, para complementar, devolvimos la pregunta ¿para qué estás haciendo esto? Si tú quieres un líder como tú, que quieres ser el campeón del juego y demás, ¿de verdad te estás portando así? ¿De verdad crees que esta actitud es la que tú quieres proyectar como líder del equipo que quiere ganar? Y creo que poner un límite muy firme y claro, de decir, esto que dijiste no me gustó, no me siento bien conversando contigo, y te aclaro que tengo el mismo derecho que tú, o tengo la misma sangre que tú para jugar en este lugar. ¿Podrías decirlo como si fueras Hermione? Metes en el rol de ella, coge la varita. No me gusta que me lo digas y quiero aclararte que yo tengo el mismo derecho que tú de jugar. Se me ocurría era
que si comprar las escobas para poder ser el perseguidor del equipo hablaba mal del niño, porque no había un mérito, apelar a la sangre sucia habla todavía peor de él, porque es preciarse de algo en donde no tiene tampoco ningún mérito, porque si naciste con una sangre, pues ahí no hay un mérito. No. Algo como que me acordaba de una vez que escuchaba a Jaime. Un día, pues, llegó al colegio y los compañeritos comenzaron a molestarlo y dije, ay, garzón, es una hueva. Hasta que él aburrido les dijo, pues, ¿saben? Un testículo es muy importante porque sirve para esto y lo otro y no sé qué. Y si no es tan importante, quítese una. Y le creo. Algo así. Muchas gracias por todas las ideas. Quiero preguntarles si saben qué fue lo que pasó después en el libro. ¿Alguien le podría pasar el micrófono, porfa, para que pudieras leer un poco de lo que pasó? Un estruendo resonó en todo el estadio y del extremo roto de la varita de Ron surgió un rayo de luz verde. Quedándole en el estómago, lo derribó sobre el césped. Ron, ¿estás bien?, chilló Hermione. Ron abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Por el contrario, emitió un tremendo eructo y le salieron de la boca varias babosas que le cayeron en el regazo. Perdón, ¿alguien podría explicar la escena? ¿Qué pasó allí? Sí, dale, Elena. Es que Ron tenía dañada la varita, entonces se le rebotó el encantamiento, o sea, se lo quería hacer a Malfoy, pero se le rebotó por esto que tenía dañada la varita. No me acuerdo por qué, porque se habían estrellado en el sauce boxeador, perdón, en el sauce boxeador y se le había roto, entonces se le devuelve el encantamiento, o sea, él le quería echar la vomitada de babosas a Malfoy y en vez, pues vomita él. Bien, y entonces se le rebotó y entonces él empezó a vomitar babosas y babosas y babosas. Y no les traje esa imagen a propósito. Bien, quisiera hacer otras preguntas. Bueno, esto fue lo que pasó. Quiero que piensen en esto. No es necesario que lo respondan. Comparen la respuesta de Ron con la respuesta que ustedes han dado aquí o la respuesta que dieron en sus grupos. Claramente hay una más asertiva que otra. Quiero que piensen por qué. Y ahora quiero que volvamos al mundo de los muggles. O sea, de nosotros, de los no magos. Y en el mundo de los no magos, ¿qué tan útil podría ser las estrategias que ustedes han mencionado aquí? ¿Sí? ¿Qué tan útil podrían ser, por ejemplo, en las situaciones que ustedes se contaron al comienzo? ¿Qué tan útil podría ser en la situación en donde se burlaron de mí por bailar como menudo? ¿Qué tanto podrían hacerlo allí? Entonces, ahí quizás lo que quiero es que lo piensen un momento, les doy como un minuto para que lo piensen, tomen algunas notas en una situación real. ¿Tú nos contaste, Alexander? Sí. Nos contaste una situación real. Piensen en situaciones reales y qué tipo de respuestas podrían ser asertivas en el sentido de que no sean agresivas, pero sí sean efectivas para manejar esa situación. Si tienen un papel, porfa, anoten las ideas de qué tipo de estrategia podría ser efectiva para frenar una situación de estas. Y rápidamente, no tienen que escribir todas las frases, solamente como algunas ideas. Si quieren hacerlo en el celular, lo pueden hacer en el celular. Quiero que las anoten, que queden por escrito. Un minuto, a partir de ya.
Bien, muchas gracias. Ahora sí quiero que reflexionemos sobre todo esto que acaba de pasar. Y la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿qué competencias socioemocionales estábamos trabajando? Entonces, de nuevo quiero que lo hablen con la persona al lado, traten de identificar qué competencias y en qué momento de la actividad que acabamos de hacer estábamos trabajándolas. De nuevo hago la pregunta. Quiero que, mejor dicho, la clase ya se acabó. ¿Sí? Ahorita pasamos a modo conferencia. ¿Sí? Quiero que reflexionen sobre, en la clase que acabamos de hacer, piensen en qué competencias socioemocionales estábamos trabajando y en qué momentos específicos de la clase estábamos trabajando esas competencias socioemocionales. Y si lo pueden hablar con la persona al lado para poderlas identificar. Bueno, ¿listos? Entonces, ¿quién quiere empezar contando qué competencias estamos trabajando y en qué momentos? ¿Sí? Aquí, Santi. Aquí ellas. Bueno, nosotras pusimos 2 competencias. La primera es la comunicación asertiva. Comunicación asertiva. Bueno, en el momento de la respuesta correcta al insulto. Ok, perfecto. Y otra competencia fue la empatía, debido a que nos llevó a recrear toda la situación de lo que pasó en Harry Potter y poder idealizar con hipótesis qué podría haber pasado o cuál fue la mejor opción que pudimos implementar para solucionar el problema de la mejor manera sin tener que utilizar insultos, golpes o no responder de la misma manera que lo hizo el personaje, porque realmente lo que terminó haciendo fue devolviéndoselo a sí mismo. Bien, muchas gracias. Antes de darle la palabra a otros, quiero parar allí un momento porque efectivamente esas eran las 2 competencias que quería que resaltar más en lo que estamos haciendo. Una de las 2 era la más evidente y era bastante explícito y pues lo dijimos varias veces y la idea era, por un lado, como pensar en cuál podría ser la respuesta y por otro lado, quizás si hubiéramos tenido más tiempo, poderla actuar. Muchas gracias por haberla actuado como Hermione. Exactamente eso es lo que yo me imagino que podría pasar en una clase donde tuviéramos más tiempo, poder pasar y poderla actuar y además también demostrarla, digamos, en lenguaje no verbal. La asertividad depende mucho del lenguaje no verbal, de la postura corporal, del tono de voz. Y esto es algo que se puede practicar una y otra vez y digamos, una cosa es el mensaje, que es la mayoría de nosotros estuvimos pensando en qué decirlo y lo otro que es muy importante es cómo decirlo. Entonces fíjense, aquí estamos trabajando asertividad en sentido de que estamos analizando las posibles respuestas, contrastando con la de Ron, que claramente no era asertiva, y pensando en qué tanto eso podría ocurrir en una situación de la vida cotidiana. Y al mismo tiempo, la idea es pensar en cómo puede ser implementada esa asertividad y para eso lo mejor es realmente que se puedan parar, que lo puedan hacer, que los otros lo puedan ver y poder dar retroalimentación sobre qué tan asertivo es y cómo podrían ser más asertivos. Lo otro que quería mencionar sobre la asertividad es algo que
que en secundaria nos ha funcionado mucho es que los mismos estudiantes sean los que digan, eso me parece que es lo más asertivo y eso podríamos hacerlo nosotros en nuestra vida cotidiana. Es decir, que no seamos los adultos diciéndoles, esta es la mejor respuesta asertiva, sino que sean ellos mismos. Entonces, algo que no alcancé a hacer aquí, pero que nos ha resultado muy útil, es recoger distintas ideas de cómo responder asertivamente y después que sean los mismos estudiantes los que digan, oiga, entre todas esas que dijeron, la que me parece que puede ser la más efectiva para frenar una agresión es esta que escuché, que no seamos los adultos diciéndoles, porque a veces los adultos les decimos, les damos alternativas que en últimas no son tan genuinas en la vida de los jóvenes y como que les va a sonar muy raro, les va a sonar como muy rebuscado y es como, ¿qué? ¿Sí? Entonces es clave que sea algo que ellos apropien en su propio lenguaje. Entonces, empatía y asertividad. Sobre empatía, entonces ustedes decían que empatía lo estaban trabajando porque tenían que ponerse en los zapatos de una persona que puede sentir esta ofensa. Fíjense lo interesante, aquí la ofensa es una ofensa que no existe en nuestro mundo, ¿sí? Pero podemos empatizar con eso, ¿sí? ¿En qué otro momento estábamos trabajando empatía? Bueno, reconocimiento de emociones. ¿En qué momento estábamos hablando de emociones, de reconocer emociones? Cuando empezó la clase. El momento en que empezó la clase, que yo les pedí que pensaran en una situación en la cual se habían sentido excluidos por algo que era una característica muy personal. Esa es una situación en donde todos teníamos que conectarnos emocionalmente con un momento y yo les pregunté cómo se sentían en ese momento. Y ahí estábamos empatizando de distintas maneras. Una es cómo nos sentíamos nosotros allí. Otra, al escuchar a los compañeros contar las historias, estábamos empatizando. Algunas de las que ustedes contaron son historias que nos podemos imaginar. Yo me puedo imaginar en el momento en que me dijeron que no y estaba con mi mejor amigo, ¿sí? Y podemos empatizar con esa situación, incluso si no la hemos vivido, logramos empatizar. Y fíjense, algo que nosotros resaltamos mucho en lo que nosotros hacemos es, fíjense, en ningún momento les estamos diciendo tienen que ser empáticos. No les estamos dando cantaleta, como decía José Fernando en su charla. Les estamos poniendo actividades en las cuales durante la actividad están empatizando, ¿sí? O sea, no les estamos diciendo tienen que portarse bien, tienen que ser buenos, no, les estamos ayudando a que ellos mismos vayan desarrollando estas competencias y lo hacemos por medio de la práctica, ¿sí? O sea, en vez de decirles tienen que ser empáticos, los ponemos a que ellos empaticen. En vez de decirles tienen que ser asertivos, los ponemos a pensar cómo pueden ser mensajes asertivos y lo ideal ponerlos a que den ese mensaje, ¿sí? ¿Alguna otra competencia estamos trabajando acá? Toma de perspectiva, ¿sí? Pensamiento crítico, ¿sí? No tomarlo personal. ¿Y eso cómo? Autorregulación emocional para que uno, digamos, sienta una emoción, reconozca esa emoción, pero no responda impulsivamente con esa emoción. Pero no sé si eso captura el no tomarlo personal. Me refiero a que no tiene que ver conmigo porque hay algunas cosas que provienen más de la otra persona, sino que es como soltar lo que me está trasladando el otro. Es que no sé si es perspectiva. Sí, no sé eso cómo. tiene una parte de toma de perspectiva, como entender la posición. Esta persona se está sintiendo mal y ustedes lo llevaron al punto de llegar a reconocer, oiga, es que yo sí le dije algo que lo hacía sentir mal, pero también me parece interesante como esa distancia entre cómo me siento yo versus cómo está esa persona y trato de entender la posición de esa persona para decir, es que esa persona está sintiendo mal y así es como está buscando un reconocimiento. Entonces, no es conmigo, hubiera sido con cualquiera. Y ya eso me permite seguir adelante y no verme tan afectado. ¿Sí? Yo había puesto pensamiento crítico, pero las que ustedes dicen me parece que tienen mucho sentido.
¿Y pensamiento crítico por qué? ¿Por qué? ¿Quién dijo pensamiento crítico? ¿Por qué ve pensamiento crítico aquí? Voy a parafrasear, por ser capaz de ver que al otro no le están respetando sus derechos. En este caso, a Hermione, ¿sí? Y que nosotros lo podemos ver, ¿sí? Y decir, esto no está bien, ¿sí? Y esto no tenemos por qué aceptarlo, ¿sí? Están maltratando a alguien y nosotros no podemos seguir tranquilos como si no estuviera pasando nada. Hay algo que tiene que cambiar. Pensamiento crítico, yo últimamente lo he estado viendo como esa capacidad de distinguir entre el mundo como es y el mundo como pensamos que debería ser, y no quedarnos tranquilos con eso. Decir, oiga, si hay cosas que no son como deberían ser, tenemos que nosotros hacer algo para evitar que esto ocurra. Y entonces es una responsabilidad. Y esto unido con la asertividad es clave. Aquí, por ejemplo, a mí me parece muy importante en esta historia el rol de Ron. Que Ron ahí entre los amigos era el único que entendía que esa ofensa era tremendamente fuerte, ¿sí? Y Ron como observador, si no decía nada, estaba aceptando una situación de maltrato. La respuesta de Ron, pues muy equivocada, y además le salió re mal, ¿sí? Pero el punto es, sí es importante uno entender que si uno está viendo que están insultando a alguien, por ejemplo en el caso que nos contaste, si están insultando a alguien porque no es de mi país, sino que es de otro país, eso no está bien. Y hay una responsabilidad que yo tengo que asumir y yo debo hacer algo para poderla frenar, y la asertividad le da las estrategias de cómo hacerlo, ¿sí? Un poco como decía Carolina al comienzo, la distancia entre saber lo que hay que hacer y hacerlo requiere un cómo hacerlo, y esa asertividad es muy útil en ese sentido. Bien, esto, estamos trabajando competencias de lenguaje, ¿sí se dieron cuenta? Estamos en una clase de español, ¿sí? Bueno, lo otro que quería contarles es esto, efectivamente lo acabamos de implementar en uno de los colegios de la Alianza Educativa, ¿sí? Esto lo hizo María Paula Ardila, quien se está graduando en este momento de psicología y de antropología. Lo hizo en el Jorge Isaacs. ¿Hay personas del Jorge Isaacs aquí? ¿Sí? ¿Y ustedes estuvieron? No, ¿ustedes en qué grado están? Listo. Décimo. No, lo hicieron 1, con 2, grados. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Hay alguien 1, 2, probando. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, Sí, secretaria, bien. efectos de crédito, por favor, nombre completo, cargo y siempre respondiéndome a mí, no a la... Claudia Puente. Enrique, profesor de la Universidad de los Andes. Sí, sí. ¿Qué más me preguntó? ¿Quién está hablando? Sindicato de Profesores en Bogotá. ¿Cuántos colegios por cuenta de este paro van a cesar actividades? No, que no hablen del paro, por favor. Deciden atender ese llamado de No, paro. ¿cuál paro? Bien, Puede ser esto lo hizo María Paula Ardila como parte de toda una secuencia didáctica sobre prevención de la discriminación, integrada a la clase de español. Y entonces estaban en la secuencia, leyeron capítulos de libros, por ejemplo esto de Harry Potter, un capítulo de un libro de Isabel Allende que tenía que ver con discriminación por raza, un cuento de Cortázar que tenía que ver con discriminación por discapacidades. Queremos invitarlos a pensar en los papás. Bien, y quiero mostrarles, ya volvemos a esto, quiero mostrarles algunos de las respuestas que dieron los estudiantes frente a esto. Fueron estudiantes de 8º grado en el colegio de ustedes, en el Jorge Isaacs. Y algunos estudiantes dijo, me gustó obviamente la parte de Harry Potter, me gusta que todos tengan igualdad y no me gusta que la gente se trate mal entre sí porque yo también he sufrido eso. Entonces fíjense lo interesante, estamos en algo de ficción, pero ellos pueden hacer el puente con su propia digamos, de vida formalizar esta y darse convocatoria. cuenta. ¿Qué pasó con ese pliego de condiciones? Porque ellos dicen que finalmente se ven ¿Nadie la ha abocados al paro encontrado? porque no recibieron respuesta a ese pliego de peticiones. Pero están las preguntas, no están las respuestas de la ministra. ¿Es la secretaria? ¿Sí? Bueno. Pero no tenemos cómo. Es magia.
Bien, otro estudiante dice, ahí uno se puso en los zapatos de otra persona, lo que estaban diciendo ustedes. Se puso en los zapatos de otra persona. Le dijeron sangre sucia solo por no tener magia. Entonces, como que uno se pone en los zapatos y se siente mal. ¿Cómo se llama eso? Empatía. Y uno pues cuando discrimina no sabe que la otra persona se siente así. Fíjense lo interesante de esta cita. O sea, esta persona está dándose cuenta que ella también discrimina en algunos momentos, ¿sí? Y que este trabajo le sirve para entender que cualquier situación de discriminación hace sentir muy mal a la otra persona y ponerse en los zapatos de esa otra persona, ¿sí? Otro estudiante dijo, como que salimos de nuestra zona, de estar escribiendo a cada rato. O sea, son como lecturas que concientizan, enseñarnos súper bien la discriminación, el racismo, todo eso. Esto lo dijeron varios, como que dijeron, el colegio es nuevo, ¿no? Y entonces muchos venían de otros colegios y decían, en los otros colegios era muy típico que los pusieran en la clase de español a escribir. Y entonces el profesor, la profesora llenaba el tablero y ellos tenían que copiar y copiar como sin mucho sentido. Entonces aquí pues todo lo que tienen que escribir, lo que tienen que leer, lo están relacionando con sus vidas y lo están haciendo mucho más relevante, mucho más interesante. Hoy estuvo muy dinámica la actividad, nos pusiste el cuento, pero también nos pusiste a jugar. Bien. Pensé que el racismo acá en Colombia, porque esto dio para hablar específicamente de racismo, pensé que el racismo aquí en Colombia no existía. Pensé que era en otras partes. Bueno, Bien, quería devolverme un poco a esto digamos, aquí este tipo de competencias que estamos trabajando, nosotros sabemos que son muy importantes para muchos asuntos en la vida. Gran parte de nuestro trabajo ha sido focalizado en prevención de la agresión, prevención del bullying, pero también, digamos, esta capacidad de ser firme, decir no estoy de acuerdo, eso no está bien, y decirlo de una manera que no sea agresiva, de poder empatizar con los demás, es fundamental para prevenir discriminación de todo tipo, de todo tipo. Por ejemplo, por homofobia, que es una discriminación muy dura, muy fuerte, que afecta mucho a las personas. Situaciones de acoso escolar o situaciones de bullying, situaciones de acoso o de abuso sexual, ¿sí? Como esa capacidad de decir, esto no está bien, y pararse de manera firme a decir, no estoy de acuerdo con que se pueda acosar, que se pueda abusar del poder para acosar a otros. Incluso para el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Poder decir no voy a hacer lo que mis compañeros quieren que yo haga porque no quiero, ¿sí? Por ejemplo, no sé, incluso consumo de cigarrillo, por ejemplo, ¿sí? Y también para riesgos de accidentes. A mí me impresiona ver que todavía hay muchos jóvenes que se montan en el carro con alguien que sabe que ha tomado, ¿sí? Y yo muchas veces como que les pregunto, incluso estudiantes míos aquí en la universidad me han contado de situaciones y les pregunto, ¿y qué pasó? ¿Y por qué pasó eso en ese momento? Algunos dicen, no, porque yo estaba más tomado que la persona que estaba. Eso quiere decir que no tomaron las decisiones a tiempo, ¿sí? Pero también muchas veces fue porque no sintieron que tenían como esa capacidad de pararse y decir que no. A veces me decían, no, es que me monté en un carro con un tío y no fui capaz de decirle que no, ¿sí? Eso tiene que ver con desarrollo de asertividad, ¿sí? Pienso, si hubieran podido desarrollar asertividad desde muy temprano en la vida, quizás hubieran enfrentado la situación de una manera bien distinta. Situaciones de riesgos sexuales, de riesgos con sustancias psicoactivas, ¿sí? Y por otro lado, sabemos que este tipo de competencias contribuye a construir relaciones de pares que sean más equitativas, más armónicas, más constructivas, y últimamente hemos estado trabajando más en las primeras relaciones de pareja que empiezan a ocurrir en la adolescencia, por ejemplo, ¿sí?
que sean relaciones que no sean abusivas, que no sean relaciones de maltrato, para que no se convierta en una relación de maltrato, de desbalance de poder, donde una persona abusa de tener más poder de la otra. Se necesita que desde que está empezando a construirse la relación se puedan establecer límites, y se puedan establecer límites claros y poder decir: no, esto no está bien, no estoy de acuerdo, y no dejarse llevar. Ese dejarse llevar tiene que ver muchas veces con falta de asertividad. ¿Sí? Bien, y esto también es clave para la construcción de ambientes democráticos en el aula o en la familia. Tanto en el aula como en la familia se necesita definir límites, pero también hacerlo de una manera tranquila, de una manera que no sea autoritaria, que no sea agresiva, pero que todos entiendan la razón de esas normas y esos límites. Eso requiere tanto asertividad como pensamiento crítico como empatía. ¿Sí? Bien, lo último que quiero hacer es como contar un poquito de cómo esto se puede ver en otros grados. ¿Sí? Y justamente en este momento estamos trabajando y vamos a trabajar de nuevo con el Jorge Isaacs, pero la idea es que pueda hacer un trabajo en más colegios, en la ampliación del programa Aulas en Paz para preescolar. Y allí hemos estado desarrollando muchas actividades relacionadas con algunos personajes, y quiero resaltar dos personajes, quiero presentarles dos personajes. Entonces, uno de los personajes que quiero presentarles es Dino. Dino, un dinosaurio que dice que no, Dino, ¿sí? Dino, ¿ya? Y entonces es aprender desde preescolar, desde tener 4 o 5 años, cómo decir que no cuando no está de acuerdo con algo. Y cómo decirlo de una manera tranquila, pero firme. ¿Sí? Y entonces, bueno, en unos meses tendremos resultados que contarles sobre esto. Y la otra que quiero presentarles es a Gigi. Gigi es la jirafa empática. ¿Sí? Y es una jirafa que estira su cuello y puede ver como las distintas perspectivas, y puede ver cómo se está sintiendo cada uno de las personas en una situación, puede entender como las perspectivas de otro lado gracias a que tiene ese cuello tan grande. ¿Sí? Cuando le contesto a mi hija Meli, me dijo: ay, qué bueno que Gigi sea la empática, porque las jirafas tienen el corazón más grande que les permite bombear la sangre hasta el cerebro. Yo no tenía ni idea que era el animal terrestre con el corazón más grande. Entonces, la jirafa tiene el corazón más grande. Bien, entonces, fíjense, son como ideas que se pueden ir trabajando desde preescolar, con ideas como muy sencillas de poder entender los puntos de vista de otros, cómo se está sintiendo el otro, qué puedo hacer yo cuando veo que hay alguien triste. Eso es algo clave que se puede ir trabajando desde preescolar. Y el segundo ejemplo que quiero contarles es algo que estamos haciendo en secundaria relacionado con las redes sociales y con estrategias para evitar las agresiones a través de los chats, de las redes sociales, y pues que sabemos que pueden ser muy fuertes y pueden ser muy duras, y ahí podemos trabajar las mismas competencias: asertividad, empatía, pensamiento crítico, pero a un nivel mucho más complejo. Entonces, simplemente quiero mostrarles una actividad. Esta es, estas son situaciones que llevamos a clase y en las que ellos tienen que responder muy rápidamente qué podrían hacer. Entonces les voy a poner la situación. ¿Sí? Entonces, este es un chat. Hay una persona que se llama Kerty, y entonces Kerty dice: hola, ¿cómo vas? Súper. ¿Por qué te fuiste temprano de la fiesta de ayer? Te perdiste la mejor parte. Oh my God, ¿qué pasó? B, una persona que se llama B, se puso a bailar. ¿Será eso mi trauma de menudo? ¿Será por eso? Acabo de caer en cuenta que de pronto viene. Se puso a bailar, jeje. Fue lo máximo, lo grabé en mi iPhone. Laughing out loud. Quiero verlo, ¿puedes subirlo a Instagram? Claro, espérame un poco. Entonces está ese chat. Y ustedes, o sea tú, ¿sí? Dicen: oiga, ¿no deberíamos preguntarle primero? No seas aburrido, eso no le hace daño a nadie, es solo un video.
Bien, la pregunta es, ¿qué respondes? ¿Pueden pensar en qué responderían ustedes? Pero tiene que ser ya, porque eso es un chat y eso está toda. ¿Sí? ¿Sí? Oigo, hay que preguntar. No lo suba. Hace daño. Si fueras tú. Bien, entonces, lo que hacemos en clase es que todos responden así muy rápido. Y pasamos al siguiente caso. Y tenemos, de hecho aquí hemos desarrollado 11 casos. Entonces pasamos y recogemos todas las ideas y después los dividimos en grupos. Y en grupos tienen que analizar las respuestas que dieron. Esa es, si fueras tú, no haga eso, cómo se siente. Y ellos tienen que clasificarlas y decir, vea, esta me parece que son las dos más asertivas. Y que ellos mismos decidan cuáles tienen sentido, o sea, que sean en el lenguaje de ellos. Y que digan, no, esto yo nunca lo diría, pero esto sí lo diría y puede ser muy efectivo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí estamos trabajando asertividad ante situaciones mucho más complejas. Eso, de hecho, es asertividad virtual. Asertividad virtual es más difícil, pero es clave para prevenir que una situación de estas, aquí no ha habido bullying, pero puede haberlo. ¿Sí? Entonces, es clave para poderlo frenar antes de que ocurra. Bien, estas son estrategias, esto pues son 2 libros, este está libre en internet, este lo pueden conseguir y creo que los colegios de la Alianza los tienen todos. Esto es algo que yo creo que muchos de ustedes no conocen porque es algo nuevo. De hecho, Charlotte es la que ha impulsado más esto. Pasa tu idea, es un portal en donde hay muchos materiales que están libres. Ustedes tienen que inscribirse y es gratis, solamente tienen que inscribirse y ya. Y es un portal en el que se pueden compartir estrategias y bajar estrategias. De hecho, nosotros ya subimos todo Aulas en Paz, las actividades de aula ya están allí. Y entonces pueden entrar y en el buscador dicen Aulas en Paz y ahí las encuentran. Hay muchos materiales que hemos apoyado, que hemos desarrollado en conjunto con el Ministerio de Educación. Bueno, Olguita también ha sido una de las que más ha impulsado esto. Aprovéchenlo, estamos apenas empezando, pero ya hay muchos materiales muy valiosos que pueden aprovechar. Muchas gracias.